pide una señal clara y siempre pide la verdad, no el resultado que tú quieres, porque hay gente que pide con dos bocas, ¿no? Una pide y la otra dice, pero si es esto mejor, ¿no? Y luego pues observa y escucha. ¿Por qué? Porque van a pasar cosas y si estás muy distraído no te enterarás. Entonces, bueno, a lo mejor alguien dice, hostia, es que yo estoy preguntando mi misión y nadie me dice nada. Dice, hostia, a ver, hace 20 años ya te envié esto, te envié un amigo, te puse un libro en las manos, te di un coscorro en la cabeza, te mandé un curso, un seminario de fin de semana, o sea, es que ya más no puedo hacer, ¿no? No es que no haya señales, es que estamos distraídos mirando el móvil. Entonces, estate muy atento, no obsesionado buscando cosas raras, sino simplemente abierto, ¿no? O sea, sorpréndeme, ¿no? Y tú conectarás. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, amigos y amigas, a Nueva Humanidad Televisión. Hoy es un día muy especial porque vamos a hacer una entrevista que estábamos esperando hace mucho tiempo. Tenemos con nosotros a Raimon Samson. Ya seguro que todos le conocéis, él no necesita presentación, pero sabéis que es uno de los autores más importantes en el mundo del desarrollo personal. Tiene más de 20 años de experiencia y hoy viene a hablarnos de un tema que nos encanta, que es el tema de los ángeles. Raimon, bienvenido. Gracias, Paqui. Un placer estar contigo. Sí, el placer es nuestro. Muchas gracias por estar aquí. Es el tercer libro de esta trilogía de ángeles, ¿no? Iniciaste una serie con Hay un ángel a tu lado, Pregúntale a tu ángel, y ahora El camino del ángel, que es el tercer libro de esta colección. Pues sí, son 3 libros consecutivos, van en este orden, y empecé a escribir sobre este tema en el 23, así que se salió uno en el 23, en el 24 y ahora en el 25. Y paramos aquí. ¿Paramos, seguro? Sí, yo creo que sí. Tengo que decirte que para mí es una pena, ¿eh? Que pares. Bueno, uno escribe sobre lo que sabe. Como no sé más, pues ya no me comprometo a más. Ahora, si por el camino surge algo nuevo, vuelvo. Genial. ¿Está recién salidito del horno? Salió ayer a la ayer. venta. Y sí. ya estás empezando a... Número 1 en varias listas de Amazon. Enhorabuena. No en una, en varias. No esperaba menos. Gracias. Bueno. Yo tampoco esperaba menos de los lectores, porque sé que es un tema que interesa muchísimo, aunque se dice con la boca pequeña. Hay que tener mucho valor para sacar un libro de ángeles, te lo digo yo, Sí. porque hay gente que le hace mucha gracia este tema, pero hay que pensar que la gente los quiere, y son muchos los que los quieren. Entonces, si son muchos los que los quieren, creo que hay algo importante en esto, si no, no los querrían. Y te digo que de los 50 libros que llevo escritos, la trilogía de los ángeles es quizá de lo que más se vende, ¿eh? Así que esto nos dice que a la gente le interesa profundizar en eso que podríamos llamar como la compañía del cielo, por decirlo así, ¿eh? Ya nos entendemos. Es decir, la gente quiere deshacerse de esa soledad con la que parece que vivimos y conectar con algo superior. Entonces, el concepto del ángel, que varía de persona a persona, encaja muy bien en esto. Es esa fuerza espiritual que te protege, que te acompaña, que te inspira, etcétera, ¿no? Entonces, la gente quiere eso y por eso lo escribí. Es como que no nos atrevemos a decir que lo queremos, ¿no? Pero en silencio, cuando estamos en esos momentos íntimos o nos sentimos así un poco vulnerables, nos gusta recurrir, ¿no?, a esa energía. Sí. Bueno, la gente igual te le dices, ¿tú crees en los ángeles? Bueno, quizá en un concepto a lo mejor muy religioso, quizá no. Pero sí cree en la espiritualidad, sí cree en el más allá, sí cree en el astral, sí cree en la intuición, sí cree en la inspiración, ¿no?, en las buenas ideas, etc. Entonces, de alguna forma sí está creyendo en los ángeles, porque todo eso forma parte de ese paquete. Totalmente. Me gustaría hablar del título, El camino del ángel. ¿Qué es para ti el camino del ángel? Bueno, en el libro, que solo tiene 8 capítulos, y yo le recomiendo a la gente que se lea, si se va a leer solo un capítulo, que espero que no, No, hombre. que se lea el 7, el capítulo 7. ¿El 7? Sí, allí está todo. Y allí lo explico, esto que me preguntas tú ahora, de por qué el camino del ángel, ¿no? Fíjate que está codificado en la portada del libro, y ahora te lo explico, pero básicamente el camino del ángel no es un sendero que se anda en horizontal, sino que es un sendero por el cual se asciende hacia arriba, es vertical, no es horizontal. Y no es algo que se anda con los pies, sino que es algo en lo que se avanza a nivel vibracional. El camino de los ángeles es una escalera de frecuencia vibracional, por la cual tú te acercas
a ese dominio del uno, del campo de todas las posibilidades, donde está todo el conocimiento, donde tiempo y espacio no existen y donde tú acudes en busca de inspiración, de conocimiento, de ayuda, ¿no? Entonces, como te decía, está codificado en la portada del libro, que la cámara sí lo está viendo. Fíjate que es una persona que está en el mundo material, ahí sentada. Sin embargo, hay un camino vertical, ese es el camino del ángel, ¿eh? No es un sendero. Hay un camino vertical que es ascendente y que conecta, como ves arriba, con una estrella, que es la luz, el conocimiento, el ángel. Y esa persona conecta gracias a que eleva su frecuencia vibracional, empieza ¿cómo te diría yo?, a emitir, pasando desde el miedo, que es lo más básico, hasta el amor, que es lo más luminoso, hace esa conexión con el ángel. ¿Te queda claro? ¿Te ha quedado claro, no? Sí, pero vamos a profundizar más a lo largo de la entrevista, porque creo que es un tema muy importante. Pero antes quería preguntarte, ya no sé si es en este libro o en alguno de los anteriores, me ha gustado el término que utilizas de vivir una vida desangelada en relación a vivir una vida angelical, ¿no? Exacto. ¿Tú has transitado los dos caminos? Claro, como todo el mundo. Cuando una persona tiene así como mal aspecto o es un poco descuidada, se le dice que es una persona como un poco desangelada, ¿no? Que no tiene un encanto, ¿no? O que no lo refleja, ¿no? El encanto que tiene. Utilizando esta metáfora, este símil, y yendo un poco más allá, una vida desangelada para mí sería aquella persona que renuncia a la ayuda de sus guías y, bueno, confía en su ego, ¿no? Y dice, no, dejadme solo, que yo puedo con todo. Pero quizás renuncia inconscientemente, ¿no? Renuncia, sí, bueno, todas las renuncias al fondo acaban siendo conscientes, ¿no? Porque son elecciones. Sí, porque aunque lo hagas inconscientemente, como el mundo te va a reflejar un resultado de esa elección, al final se hace consciente. Entonces hay gente que prefiere ir sola por la vida y yo no. No sé, a mí quizás que me hace más falta, no lo sé, ¿no? Pero ir de sobrado acaba mal. Entonces toda ayuda es poca, en un mundo tan complejo como este. Así que buscar la ayuda de tus guías y tus ángeles creo que es lo propio. ¿Y cómo se vive? Es decir, ¿vives como esa sensación de luchar, pasas de esa sensación de luchar, de estarte peleando, de ser vulnerable, a sentirte sostenido? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cuál es la diferencia entre ese antes y después? Tú notas que estás muy protegido y muy acompañado. No es que veas luces ni oigas voces, no hace falta nada de eso, aunque hay gente que sí lo puede vivir así, en mi caso no, pero sí notas que pasan cosas impensables, que están orquestadas por algo inteligente, porque no es casual, y que te llevan a un final bueno, aunque tú en ese momento no creas que es lo mejor para ti. Por ejemplo, un ángel, a mí me ha pasado muchísimas veces, ha apartado a muchas personas de mi vida, pero las ha apartado a empujones, de una forma abrupta, muy abrupta, ¿no? Entonces en aquel momento te quedas un poco desconcertado, incluso puedes pensar que eso no es bueno para ti, pero luego te das cuenta de que era buenísimo para ti, que era lo mejor para ti, ¿no? Con la perspectiva del tiempo. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que nos asiste está en un plano en el que no hay tiempo. Como no hay tiempo, pasado, presente y futuro se confunden, con lo cual tiene una visión en 360 grados, o sea, desde ese plano se sabe todo. Todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será aquí, en este plano en el que sí queremos o percibimos desde el tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento tú no percibes una parte de la historia y te puedes enfadar, o desconcertar al menos, pero con el paso del tiempo te das cuenta de que fue lo mejor para ti, ¿no? Cuando miras hacia atrás todo claro, tiene porque desde sentido. el otro plano tiene el conocimiento perfecto. Es el campo cuántico en el que todo ocurre a la vez. Esto te lo explicaría un físico cuántico, ¿no? Todo ocurre a la vez, es pasado, presente y futuro, son simultáneos, ¿no? Y también en el ámbito cuántico se dice que aquello que ha estado en contacto una vez siempre está unido, ¿no? Con lo cual, pues todo está en todas partes. Así que todo está en todas partes y todo sucede a la vez, me parece que es un campo muy interesante como para poder renunciar a él, desde nuestra experiencia tan limitada como humanos.
Esto es lo que se pierde. Sí, total, la magia, ¿no? La magia. La magia de la vida. Exacto. Y quería preguntarte cuál es, crees tú, has aprendido, qué es la misión de los ángeles, porque creo que va mucho más allá de lo que nuestra mente piensa. Bueno, el concepto de ángel es vago. Cada persona puede tener el suyo y yo tengo el mío. A fin de cuentas, cada uno vive bajo un paradigma, ¿no? Entonces, ¿cuál es más verdad? Pues no lo sé. Quizá lo más verdadero es lo que te da más paz. Así que si te da mucha paz, es muy verdadero, se acerca mucho a la verdad, ¿no? Entonces, cada uno maneja unos paradigmas. En los míos, porque yo, en los míos, pues yo me he tenido que buscar un poco la vida, ¿no? Porque lo que yo encontré cuando indagué sobre este asunto, pues no me acaba de convencer. Es decir, a mí todos los conceptos religiosos de entrada me chirrían bastante, en general, de todas las religiones, me chirrían mucho. De entrada, no digo que el fondo no sea muy interesante. Y luego pues toda la iconografía que hay también, pues todos esos seres alados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, así que yo tenía que saber qué era. No sé, yo siempre he pensado que me tengo Eso que... después de recuperar la magia en tu vida, Sí. recibir señales y decir, uy, Sí, aquí yo noto que hay algo. Y quiero saber qué es, ¿no? Entonces yo no me quiero ir de este planeta sin acercarme lo máximo a la verdad, me guste o no, pero quiero la verdad, soy un fan de la verdad, ¿no? Me guste o no, Y aquí pues puse todo mi empeño en averiguar qué diantres son los ángeles. Es decir, no me voy a creer que son pues, criaturas divinas enviadas por algún dios o seres alados o no lo sé, ¿no? Entonces he llegado a conclusiones bastante chocantes, por decirlo de alguna forma. Entonces el libro tiene dos partes. En la primera parte me pregunto quiénes son o de dónde vienen los ángeles, ¿no? Y en la segunda ya me centro un poco más en la parte más práctica, que es quizá lo que a la gente le interesa más, ¿no? De cómo me manejo, cómo me conecto con los ángeles, ¿no? Cómo les consulto, que es la parte más práctica y yo creo que a la gente le interesará más esto que lo otro, ¿no? Pero básicamente, para resumirlo un poco, si me preguntas quiénes son más un colectivo que individualidades. Están más cerca de la fuente o del uno que nosotros. Es decir, son la primera fragmentación, nosotros somos la segunda. Sí, ¿no? En esa escala, ¿no? Que subimos hacia arriba, sí. son, o sea, son un escalón intermedio. O sea, el uno se fragmenta y crea unos seres perfectos. Y esos seres perfectos nos crean nosotros. Hablo en plural, ¿eh? Seres perfectos nos crean nosotros. Entonces nosotros seríamos esos hijos de esa primera fragmentación y nosotros les podemos llamar o bien por un lado dioses, que se ha hecho por muchos, o bien ángeles por otros. Todo depende de cómo te sitúes dentro del organigrama, es decir, si te sitúas como hijo o como nieto. Entonces somos o nietos o hijos, depende de cómo tú interpretes ese organigrama o jerarquía. Entonces tú piensas una cosa, que alguien que te ha creado a ti, no, tú eres mamá, igual que yo soy papá, ¿no? Entonces un papá o una mamá nunca deja tirado a su hijo, jamás. Y si lo hace es porque tiene una enfermedad mental o un problema descomunal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que por la misma regla de tres, aquellos que nos crearon, sigo hablando en plural, aquellos que nos crearon a su imagen y semejanza, no nos van a abandonar nunca, porque un padre no abandona nunca a su creación, nunca, jamás. Entonces le va a ayudar en todo lo que pueda y hasta donde pueda. Esto significa que no estamos solos nunca. No estamos solos nunca. Y eso quiere decir que nuestros ángeles han estado ahí y seguirán estando ahí. Aunque no lo miremos. Aunque no lo consideremos. O sea, aunque no creamos en ello, aunque no recurramos a eso, pero estará ahí. ¿Por qué? Porque es así. Un padre o una madre pues está ahí y está una llamada de teléfono. Tú sabes que llamas a tu padre, a tu madre y están ahí en tu casa y te solucionan el problema que tengan que solucionar. Pues exactamente ocurre con los ángeles, ¿no? Dicho esto, no quiero que, y lo digo en el libro, no quiero que la gente piense que son como Papá Noel o Reyes Magos o algo así, ¿no? Pues alguien a quien hacer pedidos, encargos, etcétera, ¿no? Yo creo que quien bien te quiere, bien te ayuda. Y bien ayudarte quiere decir que no va a tomar responsabilidad de tu vida, pero sí que te va a inspirar para que cuando tú tomes responsabilidad de tu vida, tomes mejores elecciones. Así que un ángel no va a decidir por ti, te quiere demasiado para hacer eso, y un ángel no va a actuar o va a hacer aquello que tú no haces.
te quiere demasiado como para eso. Sí que puede intervenir en un momento crítico para salvarte la vida, pero son las mínimas ocasiones. Un ángel te va a dar siempre margen para que tú aproveches esa circunstancia y la conviertas en evolución. Es un padre que enseña, es un padre que si no apoya. Interferirían, ¿no? Si claro, solucionasen todo, estarían interfiriendo. Que no malcría. Entonces tú y camino. yo podemos malcriar porque en el fondo nuestra conciencia es muy limitada y podemos malcriar, y seguro que lo hacemos en casa. Yo sí. Unos seres de altísima sabiduría no cometen ese error, no entran en eso. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta de que no son Papá Noel, ¿no?, a quienes hay que hacer la lista de deseos, ¿no?, la carta de Reyes, y a ver si me traen todo aquello que yo no me he dado a mí mismo, porque lo que tú quieres te lo tienes que dar tú a ti mismo, no pedírselo a otro más. Pero dicho esto, que tiene todo el sentido, también podemos recurrir a ellos para muchas cosas, es decir, quizás yo podría tender a pensar que solo puedo pedir su ayuda para temas muy elevados o temas muy espirituales, y quizás también están disponibles para solucionarme pequeñas cosas del día a día. Claro, para encontrar un parking, por ejemplo, cuando Funciona llegas tarde. súper bien. Sí, o cuando regresas a casa por la tarde y dices, haz que el colmado de comestibles cierre 10 minutos más tarde porque lo necesito, que voy tarde. Entonces, sí que, a ver, lo que es importante y no importante para un padre amoroso es irrelevante, o sea, le da igual. Para tu hijo da igual si el problema lo tiene con un coche de verdad o con un coche de juguete. Para ti es un problema que tiene tu hijo. Te da igual si es un coche real o un coche de juguete, ¿no? Él lo vive igual, sí, lo vive con la misma intensidad. Él lo va a llorar igual. Sí. Entonces, para un padre sapientísimo o madre, eso es irrelevante. Entonces, que tú estés buscando la misión de tu vida o estés buscando una plaza de parking es bastante irrelevante. Si te hace falta, pues te hace falta. Para ti te hace falta. Para ti es importante, ¿no? Bueno, pues para ti es importante. Y tengo conversaciones con mi hijo sobre coches que no me interesan demasiado, pero para él es importante. Entonces yo me pongo a su nivel y hablamos de coches el rato que haga falta, porque para él es importante. Y eres su padre. Claro. Entonces, como yo le quiero, pues si para él es importante hablar de coches, hablaremos de coches. Yo me puedo adaptar. Entonces, ellos se van a adaptar a lo que sea importante para ti en cada momento. Entonces, en el libro hay un capítulo, además, que versa sobre esto, que es llevar los ángeles a tu vida cotidiana, y en varios contextos. Por ejemplo, en el trabajo. Pues hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Hago esta venta, no la hago, envío este email, no lo envío. En ese momento pide ayuda, inspiración. ¿Lo envío ahora o lo envío más tarde? Y mira cómo te sientes, ¿no? Esa intuición, ese cómo te sientes, te dirá si tienes que hacer una cosa u otra. Entonces, en el trabajo los ángeles te pueden ayudar muchísimo a hacer una inversión, una compra, una venta, a relacionarte con tus colegas o con quien sea. En casa igual, con tu familia. En tu pareja, por supuesto que también. En las relaciones con las la relaciones gente. De pareja o con amigos, exacto, de familia, ¿no? Sí. En temas económicos, pues también. Así que hay en muchos ámbitos, incluso en temas de salud, en temas médicos, ¿no? A veces no sabes qué diagnóstico es el bueno, el verdadero, el que hay que seguir, si hay que tomar un medicamento o no. Entonces, pide siempre ayuda a tu ángel porque te dará una visión complementaria. Siempre responden. Y siempre responden. Entonces, ¿cómo responden? Ya lo he explicado en otros libros. En este libro no tanto, pero bueno, pues utilizan muchas formas, ¿no? La que más me gusta a mí es la sincronicidad, que son las casualidades significativas. Son casualidades muy pilladas por los pelos, que son imposibles de que ocurran si no es que hay alguien detrás que las está organizando, ¿no? Todas las sincronicidades son esos encuentros casuales, personas que llegan a tu vida, libros que llegan a tu vida en un momento clave, ¿no? Comentarios que escuchas a veces en la calle de forma fortuita, o películas que llevan un mensaje, o canciones que se repiten y llevan también un mensaje, una frase, algo que a ti te sirve en ese momento, ¿no? Hay muchos caminos, todos parecen muy casuales, pero todos tienen un toque de magia que te hacen entender que no es una pura casualidad. Sí, son esos destellos de magia que cuando aparecen es como, ¿no? Sí. Algo como, notas una sensación como de expansión y te das cuenta
que eso viene de un lugar que no es este mundo físico, ¿no? Es cosquillas del universo, le llamo yo. Exacto. Pues ese es el efecto que producen los libros y el tema de los ángeles, porque la gente quiere sentirse acompañada, quiere sentirse abrazada, arropada, inspirada, porque entiende que en este contexto, pues bueno, no sabemos todo, la verdad es que fallamos más que una escopeta de feria los humanos, ¿no? Entonces la gente lo que busca es ese recurso fiable, amoroso, que nos ayude en momentos importantes, ¿no? Entonces, esa sensación que tú describes es lo que la gente busca. Por eso se leen libros sobre los ángeles. Sí. Y otra forma, hablando de formas de conectar, en este y en otros lo explico, es, por ejemplo, que es muy agradable, la baraja de cartas de los ángeles, que hay muchas. Si vas al mercado encontrarás un montón de barajas de cartas, pero eso también es jugar un poco con la sincronicidad, ¿no? Porque tú estás poniendo cada vez que haces una tirada para enfocarla en un tema concreto, tú estás enfocándote, poniendo intención y atención en un tema, ¿no? Entonces estás preguntando a tu ángel, dime qué tengo que saber sobre este tema, y vas barajando, vas transmitiéndole tus miedos, tus sensaciones, tus ideas, y mientras vas haciendo todo eso, se va organizando una respuesta. Hay una carta que salta del mazo. Sí, a veces saltan. Sí, saltan. Hay veces que no, pero hay veces que ¡pup! Y dices esta. Siempre hay que buscar la que salte, porque la que tú eliges podría ser quizá no la carta adecuada, ¿no? Pero la que salte, sea la que sea, me da igual, ¿no? Y cuando salta una, entonces pues estos mazos de cartas, estas barajas, vienen acompañadas siempre con un librito de interpretación que te ayuda a interpretar eso, ¿no? Yo lo hago cada día esto. Sí. Muy bien, ahora hablaremos de tus hábitos, pero si te parece, a mí me gustaría que viésemos un tráiler que has preparado para la presentación de tu libro. A ver si es posible, podemos verlo. Sí, esto es un book trailer, se dice. Es una especie de anuncio de libro. Pues siguiendo profundizando un poco en la forma de conectar, de empezar a invitar esa energía en nuestras vidas, yo he leído en tu libro que nos explicas que quizás todos partimos de un gran obstáculo, que es como una resistencia a creer, ¿no? Como una falta de fe, y que es necesario elevar nuestra vibración y como salvar ese obstáculo para empezar a acceder a esa energía, es como elevarnos, ¿no? Y acortar ese camino para encontrarnos en el centro. Es el capítulo 7, que mencionaba antes, que es muy importante, que es el capítulo que se titula Coherencia y luego pues la frecuencia. Son dos conceptos. ¿Podemos hablar de estos dos conceptos? Sí, que es lo más importante. A ver, puedes hacer muchas cosas para conversar con tus ángeles, lo que decíamos antes, ¿no? Hacer pues una tirada de cartas, hacer una meditación y esperar una respuesta, fijarte en las sincronicidades, también un diario angélico en el cual tú haces una pregunta, todo esto lo explico, haces una pregunta y luego escribes lo primero que venga a tu mente, aunque no tenga sentido lo escribes, ¿no? Entonces, y te viene, o sea, tú escribes la pregunta y... Sí, no es canalizar, no se trata de... Simplemente tú escribes lo primero que pase en tu mente. En tu mente siempre pasan ideas, porque la mente nunca está callada. Entonces, la mía no. Siempre pasan, siempre. Es casi imposible no pensar, ¿no? Entonces, lo primero que piensas lo escribes y eso te lleva a una cosa, que te lleva a otra cosa, que te lleva a otra cosa y a lo mejor a la mitad de la página empiezan a salir cosas interesantes. O sea, es dejarte fluir. Es dejarte fluir. No pensar que lo que estás escribiendo es una tontería, sino seguir en esa inercia. Sí. Lo que decía antes, puedes hacer muchas cosas y todas están bien, pero en el fondo, lo más útil no es lo que haces, es lo que eres, para conectar con el ángel. Entonces, ¿qué quiere decir conectar con el ángel desde lo que tú eres? Bueno, pensemos en la situación. Alguien que nos ha creado su imagen y semejanza y roza la perfección, la rozan,
tiene que lidiar con un tipo como nosotros, pues muy egoicos, muy pasionales, muy locos. Hostia, estamos bien lejos uno de otro. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo los dos. Vamos a buscar el punto medio, vamos a reunirnos a mitad de camino. Él va a bajar de nivel, un poco la portada del libro te lo explica, ¿no? Él bajará, pero hasta cierto punto, no bajará más. No puede bajar más. No puede bajar más. Y tú también subirás, pero tampoco puedes subir más de cierto punto, no te creas. Entonces vamos a buscar un punto medio donde sea más o menos cómodo para los dos, o como mínimo posible para los dos. Y en ese punto medio nos encontramos, ¿no? Entonces quiere decir que ellos hacen un esfuerzo, y tú también. O sea, puedes decir, no, yo estoy aquí, ya me lo organizáis y bueno, yo ya decidiré. No, tío, tienes que trabajar un poco todo esto, ¿no? ¿Y qué quiere decir que tú tienes que caminar la mitad de camino? He dicho que el camino no es así, es así. Entonces cuesta el doble ir para arriba que no en horizontal, ¿no? Entonces quiere decir que tienes que elevar tu frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que tienes que salir de emociones muy básicas, como el miedo, la duda, el rencor, la vergüenza, que calibran fatal, por debajo de 200 en la escala de David Hawkins, también lo mencionó en el libro. Tienes que salir de todas esas emociones y empezar a vibrar, a sentir, básicamente, ser. Emociones más elevadas. Pues, por ejemplo, la rendición, la comprensión, la empatía, el amor, etc. Entonces esto me lleva a la pregunta, perdona. Esas personas que están en un momento de desesperación, que están hundidas en el miedo, en el rencor y que tratan de echar mano de esa energía, es más difícil que obtengan una respuesta. Totalmente. Están perdiendo el tiempo. Es decir, hacer una oración desde la desesperación es perder el tiempo, porque estás gritando, eso no es orar. Entonces, son idiomas que no coinciden, están en planos diferentes, ¿no? No es que no quieran, es que uno está en este plano y está en otro, entonces tú puedes gritar lo que quieras. Tú sintonizas la radio con esa frecuencia. Exacto. Somos como radios que hemos de mover el dial, ¿no? Hay ciertos... y fíjate que aquí hay dos efectos. El primer efecto es que lo que tú emites tiene que ser coherente, tiene que ser audible, tiene que ser una señal clara. A veces cogemos una radio y se oye simplemente pues, ese ruido, esa señal no va, pues eso es lo que está pasando en esa persona desesperada, es ruido, es ininteligible, o sea, eso no lo entiende nadie. Entonces, ¿el primer paso que tiene que dar esa persona? Salir de la desesperación. Elevar su vibración, sí. ¿no? Y esas emociones. Sí. Cuando llega el momento de la aceptación de la situación de o de lo que es, ¿no? Le guste o no, yo digo que le guste, yo digo que lo acepte, sí, sí. ¿no? Que lo reconozca, o sea, que deje de quejarse, vamos. En ese momento puede emitir una señal que ya no es ruido, que ya es audible y entendible. Entonces, en el momento en el que tú estás emitiendo una emisora, un programa, por decirlo así, se está emitiendo un programa que se entiende, ya has dado el primer paso. O sea, ya no emito ruido, ya emito un programa. Bueno, bien, pero ahora necesito subir en el dial. Igual estoy en el 88 y la conexión angélica está en el 120. Entonces, bueno, sí, aquí en el 88 me escuchan los de mi tribu, o sea, tú y yo, que no me van a ayudar. Que no me vayan a ayudar los de mi tribu, ya sé que no están para esto. Pero es que tengo que ir a otra tribu, ¿no? Que es la tribu angélica. Entonces me tengo que desplazar al dial 120 y eso requiere pues mover la frecuencia hacia arriba para poder encontrarnos. Entonces, por un lado, es dejar de hacer ruido y emitir una señal clara, y eso se llama coherencia. Una persona coherente entre lo que hace, lo que piensa, lo que dice, lo que sabe. Mucha gente sabe cosas, pero no es lo que sabe. Entonces, pues ahí hay una falta de coherencia. Falta de coherencia es ruido. En el universo es ruido absoluto. Eso sería el ser, ¿no? Sí, el ser. Y luego está el conectar. Entonces, ese conectar eleva tu frecuencia a un nivel que sea punto medio, conveniente para los dos, ¿no? A partir de ahí entras en sintonía, sintonía, que a nivel físico se podría decir que hay una simetría. Fíjate, por ejemplo, tú y yo ahora estamos prácticamente, si alguien nos ve, pensaría que aquí en medio hay un espejo, porque estamos en posición igual. Fíjate la posición de las manos,
La de Sí, los es pies, verdad. ¿lo ves? Ya nos estamos mirando. Entonces parece que aquí hay un espejo. Eso se llama, en PNL, se llama simetría. Cuando dos personas son simétricas, piensan, se parece a mí. Yo lo estoy pensando esto. Y tú piensas lo mismo de mí. Esta persona se parece a mí. Me puedo entender con ella. Tenemos algo en común. Pues la sintonía es esta simetría, pero a nivel espiritual. A nivel físico hay esta simetría. Ahora podríamos hacer un negocio. ¿Por qué? Porque tú te fías de mí y yo de ti. ¿Por qué? Porque nos parecemos. ¿Lo ves? Entonces, esa simetría, que es en el ámbito material, se traduce en sintonía en el ámbito espiritual. En vibración, ¿no? En una Que es vibración exacto. Son dos diapasones que están afinados en la misma nota. Tú tocas uno y el otro toca. Seguro, ¿eh? O sea, le va a replicar el sonido. No hace falta que toques el número 2, solo dándole a uno, el 2 se va a poner en movimiento. Curioso, sí. Porque están en sintonía. Entonces, eso es lo que estamos buscando con nuestros ángeles, entrar en sintonía. Y para eso tengo que vibrar, no digo que igual, no digo que estemos al mismo nivel, porque no lo estamos, pero sí en un margen, tenemos un margen, por decirlo así, en el que empezamos a entrar en sintonía con el ángel. Y eso es lo que tenemos que hacer, afinarnos. Entonces la gente a veces dice, yo es que ¿qué cosas tengo que hacer? Y digo, no tienes que hacer nada, tienes que ser. Pero bueno, dame algún consejo. Bueno, si quieres te lo daré, y haremos cosas así, pues como muy rituales, ¿no? Pues las barajitas y escribiremos y cosas así, ¿no? Pero no es necesario. Lo necesario es que estés en coherencia y que luego eleves tu frecuencia. Y que la mantengas. Y que la mantengas. No la vas a mantener... A ver, a todos nos pasa, ¿eh? Yo hay días que estoy un poco loco, entonces bajo mi frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Mi ángel pasa de mí, y yo lo noto. Hasta que te das un coscorrón Hasta y que dices, me doy coscorrón ay, que y digo, me he descolocado. A ver, ¿no? Y entonces en ese momento pues reaccionas otra vez y dices, no vayamos por aquí porque ese camino ya me lo sé, no me gusta nada y sé lo que me va a pasar, ¿no? Entonces reaccionas, ¿no? Entonces no todos estamos vibrando en OM todas las 24 horas, yo ya sé que no, pero cuanto más rato estés mejor, al menos cuando vas a convocar a tu ángel, en ese momento es imprescindible. Por eso yo recomiendo la primera hora de la mañana, que me levanto a las 5 de la mañana, porque en ese momento tú estás en estado alfa a nivel mental y estás muy receptivo, muy receptivo. Entonces el ego todavía no ha tomado mando del personaje y estás muy receptivo. En ese momento puedes hacer todas las preguntas que tú quieras a tu ángel o puedes hacer lo que hago yo, que lo hago cada día, o escribir o hacer cualquier cosa creativa porque estás muy conectado. El velo entre los mundos es transparente. Sí, estás más para allá que para aquí, ¿sabes? Sí. Pero luego ya vas a desayunar, ya empiezas a ducharte, empiezas a hacer cosas que te traen más para aquí que para allá. Que contaminan un poco ese estado, sí. ¿no? Entonces, al final, ese ser es más un estado de introspección, de observación, de irme vigilando y autorregulando, ¿no? Aprender a encontrar ese equilibrio, ¿no? Sí, vivir con los ángeles es una forma de estar en el mundo. Sí, es una forma de vida. Es una presencia. ¿No? Es una forma de vida al final. Sí, es incluso una presencia, es una forma de estar, es una energía. Y tú la emites. Cuando estás en un sitio, pues tú emites esa energía. Y eso es lo básico. Es una forma de estar en el mundo, es una forma de vibrar, es una forma de ser un diapasón, ¿no? Es una nota a la que tú subes una nota más. Todo eso es el nivel de conexión con el ángel. Y dicho esto, pues obviamente pues puedes hacer cosas, ¿no? Como pues utilizar un péndulo. Sí, que la mente necesita. Sí, porque quieres verlo. Necesita esas cosas, claro, ¿no? Para traducir, escribir. Porque igual yo recibo un mensaje internamente y no confío en mi propia capacidad de decodificar o pienso que es mi imaginación. Entonces necesitamos esas herramientas como para... Sí. Afianzar nuestra fe. Y para quien dude, porque a veces tú puedes dudar y decir, bueno, esto lo he pensado o lo he sentido o es inspiración o qué es. Mira cómo te sientes con eso. Si tú sientes que es verdad, aunque no te guste, tal vez sea eso, una inspiración, ¿no? Una comunicación. Si es algo con lo que te sientes mal, no viene tu ángel seguro, ya te lo digo yo ahora. Sería como una sensación de paz interior. Sí. Incluso que no te guste, ¿eh? Sí, sí. Tú puedes decir, pues lo adecuado, lo suyo en esta situación es retirarse. Y tú no quieres retirarte.
quieres hacer ese negocio o lo que sea, ¿no? Pero la idea de retirarte te da paz, no la quieres, pero te da paz, son dos cosas, lo que el ego quiere es la mente y sí, otra es una cosa es lo que... Y otro es lo que tú sientes. Entonces, yo sé que esto es lo que tengo que hacer, no es lo que yo quería, no es lo que, pero es lo que sé que me da paz, ¿no? Eso proviene de tu ángel. Tu ángel nunca te va a meter en un lío. En líos te metes tú siempre. Para eso ya vas sobrado, lo has hecho toda la vida, entonces ya tienes una experiencia. Entonces, yo pienso que la gente no tiene que hacer tantas cosas para conectar con su ángel, sino lo que tiene que hacer es restablecer algo con lo que ya nació. O sea, es una conexión con la que ya se nació. Luego, por H o por B, pues esa persona se descarrió, todos nosotros, lo que decías antes, mis primeros años han sido años muy egoicos, muy locos. Por H o por B, pues te desconectas, vas a lo tuyo, tú te crees que eres el rey del mambo, hasta que la vida te pone mordiendo el polvo y te enteras de lo que vale un peine, ¿no? Y en ese momento es en cuando unos se rinden y prosperan y avanzan, y otros la palman porque no se rinden y lo pagan muy caro, incluso con la vida. Sí, sí, es cierto. Entonces, dentro de esas cositas que podemos hacer para ayudar a nuestra mente, ¿no?, a poner la intención hacia ahí, a llamar, a tratar de traducir esos mensajes, ¿qué prácticas nos recomendarías? En el libro recomiendas muchas, ¿no? Pero ¿qué hábitos podemos adoptar que digan a nuestra personalidad por ahí, ¿no?, que empiecen a... Sí, bueno, más que yo diría que actitudes. Actitudes. Hay cosas que puedes hacer, las hemos descrito, ¿no? Sí, que son como vías de comunicación que tú también, claro, tú estás en la 3D, ¿no? y quieres verlo. Nos gusta ver las cosas, ¿no? Entonces el péndulo es ideal porque lo ves. Es como una confirmación. Ves que se mueve. ¿No? Dices, vale, y yo no soy, ¿no? Claro, entonces tú quieres ver cómo se traduce esto en la 3D, ¿no? Entonces, pues eso, lo ves ahí, ¿no? Pero hay otras cosas que son más una actitud. En el libro te digo que la primera es callar, la segunda es conectar y la tercera es escuchar. Sería como un proceso, ¿no? Sí. Me acallo. Acallo mi mente, me centro, estoy en un momento, por ejemplo, de meditación y estoy receptivo. Lo siguiente es conectar y para eso lo que tengo que hacer es invocar a mi ángel de forma directa. Sin rodeos. Sin rodeos. Te necesito ahora. Ponle nombre. Yo recomiendo que le pongas un nombre de pila. No es el suyo, pero bueno, le da igual. Entonces, ya sabe que le llamas. Sí, no, sabe todo porque está en todas partes. No es una persona que está en un planeta o que está en una nube, no es eso. O sea, está en todas partes, en todas, a la vez y en todo momento. Con lo cual, olvídate, no te preocupes, que él te encontrará a ti, tú a él no. Y entonces pues lo invocas y pones tu intención en lo que necesita en ese momento y luego escuchas o observas, que quiere decir que la respuesta ya ha sido programada en tu jornada, a lo mejor es inmediata y a lo mejor no, a lo mejor será durante la mañana, durante la tarde, pero ya está programada, es instantáneo. Entonces sí, que no haya esa impaciencia, ¿no? Por necesitar la respuesta ahora, ¿no? Que eso interfiere también, ¿no? Sí. Pide una señal clara y siempre pide la verdad, no el resultado que tú quieres, porque hay gente que pide con dos bocas, ¿no? Una pide y la otra dice, pero si es esto mejor, ¿no? No, pide la verdad, sea cual sea. Esta es una de las condiciones que siempre tienes que establecer. Quiero la verdad. Sea la que sea, pero solo quiero la verdad, no quiero... Y luego pues observa y escucha. ¿Por qué? Porque van a pasar cosas y si estás muy distraído no te enterarás, pero pasan igual, Entonces, bueno, a lo mejor alguien dice, hostia, es que yo estoy preguntando mi misión y nadie me dice nada. Dice, hostia, a ver, hace 20 años ya te envié esto, te envié un amigo, te puse un libro en las manos, te di un coscorro en la cabeza, te mandé un curso, un seminario de fin de semana, o sea, es que ya más no puedo hacer, ¿no? ¿Sabes? O sea, es que al final no es que no haya señales, es que estamos distraídos mirando el móvil. Entonces, estate muy atento, no obsesionado buscando cosas raras, sino simplemente abierto, ¿no? O sea, sorpréndeme, ¿no? Y tú conectarás. Pasa la magia. Entonces, nosotros marcamos, ¿no? Cogemos el teléfono, marcamos ahí arriba, entonces ellos nos contestan. Sí. ¿En qué formas has visto que suelen contestar?
Bueno, en números... ¿Números? Esos números repetidos, ¿no? Números repetidos, uno. Que para interpretarlos tampoco tienes que ser numerólogo. Hay muchas webs en internet que hablan de las horas espejo, te buscas una web y hay varias y todas tienen su... después en mi caso con canciones. ¿Ah, sí? Sí, tengo una anécdota muy buena, que había una canción que se repetía en todas partes donde iba, se oía esa canción. Además era una canción que no tenía ni pies ni cabeza, porque no era actual, o sea, no tenía pies ni cabeza que se repitiera tanto, porque era una... Sí, que era difícil, ¿no? La probabilidad de que... Era una canción de los años 60, tú imagínate. O sea, claro, estaba fuera de sitio, de tiempo, ¿no? Entonces esa canción de los años 60 se repetía en todos los sitios donde iba. Yo entraba en un banco y en el hilo musical había esa canción, iba al metro, había esa canción, miraba un anuncio, metían esa canción, en fin, aparecía por todos lados y aparecía mucho, ¿no? Entonces al final dije, bueno, pues ya está, ya lo he pillado, no hace falta que insistáis, ¿no? Me voy a buscar, era la banda sonora de una película, me fui a buscar la película y la puse y allí explicaba todo lo que me iba a pasar. ¡Qué bueno! Yo no lo sabía entonces, pero todo lo que me iba a pasar pasaba en la película. ¡Qué bueno! Paso por paso. Entonces al final dije, bueno, vale, ya lo he pillado, ¿no? Ya voy a comprar un pues yo me voy acá, ¿no? Voy a quedar obsesionado con esta música, ¿no? Busqué la película y la miré. Vale, música, no lo sé, cada uno tiene las sincronicidades. Sincronicidades, esas son súper divertidas. Sí. Hay gente que le gustan las plumas, pero bueno, también hay palomas, ¿no? que pasan por el peluquero y a veces pues ves alguna pluma por ahí extraviada. Puede ser que sí, no te digo que no, pero bueno, las sincronicidades son muy difíciles de organizar. Sí, porque muy difícil. Son tan específicas cuando suceden, ¿no? Claro, porque afectan a muchas personas a la vez. Entonces tú no podrías organizar eso porque no está bajo tu control. O sea, tú no puedes controlar. Sí, porque es gente que viene, que aparece, cosas que suceden. Pero claro, tú puedes controlar algunas cosas, pero otras no. Entonces, claro, en una sincronicidad se organizan muchas cosas. Y necesitan también un ritmo, a veces no es de hoy para mañana, o sea, a lo mejor, pues no sé, si se va a crear una sincronicidad para conocer a una persona en tu vida, pues a lo mejor esa persona todavía está casada con otra pareja, ¿no? Entonces, pues tendrás que esperar a que esa persona pues se desvincule. Entonces ya se armará la sincronicidad, pero bueno, todo tiene un tiempo, aquí sí, tiene un tiempo y las cosas pasan muy tarde. Por cierto que una de las cosas que averigüé con mi ángel es que yo soy muy impaciente de pequeño, yo nací así ya. ¿Tú? Sí, o sea, y no sé por qué nací a los 9, porque yo creo que a los 7 ya quería estar aquí, pero nací a los 9 meses. Pero era muy impaciente. Entonces, en una de las revelaciones, mi ángel me dijo que yo vengo de un sitio donde las cosas pasan de golpe y que no concibo que tú tengas una idea, por ejemplo, escribir un libro y que el libro esté 3 meses después. O sea, esto para mí es inconcebible, o sea, si lo concibo ahora tiene que ser ahora, ¿cómo que mañana? ¿No? Entonces, sigo siendo muy impaciente, porque es algo que choca contra mi... Bueno, hay que adaptarse un poco al entorno. Pero hay que adaptarse, ¿no? Claro. Un tiempo al menos, ¿no? Aquí las cosas pues toman un tiempo, ¿no? Y más si dependen de otras personas. Claro. Otra forma de comunicación que leí en tu libro es el tema de los orbes, ¿no? Que a veces aparecen en fotografías y me gustaría ver una fotografía muy espectacular que está en el libro, donde apareces tú. Explícanos. Sí, ese soy yo, ¿eh? Sí. Más joven. Debe tener 20 años esta foto. Estamos en una iglesia, estoy dando un curso en una iglesia, en una capilla muy bonita, muy antigua, en Santpedor, en la provincia de Barcelona. Sí. Y yo cuando hago conferencias o cursos, bueno, cuando los hacía, porque ya me he retirado, estoy jubilado ya. ¿De escribir no? No, de escribir no. Y ahí, como siempre, yo desaparezco en esas intervenciones, porque yo no importo ni cuento para nada, el que cuenta es el que está delante, entonces yo ahí soy un lápiz, ahí sería un micro. Cuando escribo soy un lápiz. Eres una voz. Sí, soy un instrumento, no me interesa más que eso. Entonces ahí soy un micro y poco más, el que habla será otro, yo no. Entonces, claro, cuando hay un micro alguien tiene que hablar, ¿no? Si no hablo yo, entonces ¿quién habla, no? El orbe. Fíjate que está como una escafandra, parece una escafandra, ¿eh? Total, es impresionante esta foto. Es impresionante, sí. Sí, yo la recuperé, me la hizo una persona y le digo, oye, tú tienes aquella foto porque yo la perdí y hace poco la recuperé, que la quería poner en el libro. Fíjate que esa forma así como esférica, luz, sí. A veces cambian de color los orbes. Se parece mucho a aquella cosa que les ponemos a los ángeles y a aquella cosa y a los santos,
Con eso no Yo quiero, es que no lo he quiero recordado atribuir, al yo verlo. no quiero atribuirme ningún, porque el orbe no soy yo, no quiero atribuirme nada, ni ningún tipo de santidad, pero quizá aquellos cuadros que veíamos con esa esfera o ese círculo como menos dorado de los santos, yo creo que no es un capricho ni una majadería. Están dando información. Están dando información, es decir, esa persona tiene un aura luminosa y hay quien la puede ver, y la pintaban, la representaban así en 2 dimensiones, o sea, como un plato, ¿no? Pero en realidad no es un plato, es una burbuja, es un aura, es un campo de energía, ¿no? ¿Puede ser el tuyo? Bueno, sí, y el tuyo y el del ambiente. Fíjate que estamos en una iglesia, ¿no? Entonces, pues qué mejor lugar que mi ángel esté ahí inspirándome para todo lo que tengo que contar a esas personas. El cursos de desarrollo personal, pues ya te digo, ¿no? Pues así yo creo que funcionan las cosas. Lo que pasa es que no lo vemos, la cámara capta cosas que el ojo no ve, porque el diafragma de la cámara se abre y se cierra con una velocidad brutal. El ojo no. Entonces hay muchas cosas que no vemos, pero que están ahí. ¿Qué parece? Cuando miramos el cielo y no hay nada, imagínate que estás mirando ahora un cielo pues de día, todo azul, no hay ni una nube, y dices no hay nada. Eso es lo que tú te crees. Hay muchas cosas. Pudiera haber cosas de otros mundos ahí que nos están mirando, pero que son totalmente invisibles a nuestros ojos. O sea, que no te creas tú que lo vemos todo. Yo sé que no veo nada, Sí. pero en este caso yo lo que veo en esta foto es como que algo está rodeándote con una información cuyo propósito se estaba manifestando a través de ti en ese momento. Y lo Es muy bonito. Y lo mismo, Paqui, te sucede a ti cuando tú estás meditando o cuando estás invocando a tu ángel o cuando estás inspirando a tu hijo o a quien sea, ¿no? Entonces, la forma de decirlo es algo hace algo. Y tú lo notas. Y tú lo notas. Entonces, ¿qué es? Bueno, ponle el nombre que tú quieras, pero algo hace algo. Y lo hace para el mayor bien de todos. Entonces tú lo que tienes que hacer simplemente es ser ese canal, ese micro, yo ahí soy un micro por el que habla, o soy un lápiz, y se está muy bien siendo un lápiz, porque al final dices, oye, si os gusta el libro, bien, y si no, oye, os quejáis al jefe, a mí me da igual, o sea, yo no he parido nada de todo esto, yo no me he inventado nada, yo simplemente estoy intentando ponerlo de una forma que se entienda. Muchas gracias, Raimon, gracias por compartir la foto, gracias por el libro que es precioso, a mí me ha encantado, de verdad, es una auténtica guía para conectar con los ángeles. Y para acabar, que ya sabes que yo me quedaría hablando contigo aquí días, si hace falta, me gustaría que dijeses algo a esas personas que se sienten desamparadas, solas. Yo creo que quizás con esa añoranza que tenemos todos, ¿no? De papá, mamá, pero no mi papá físico, sino esa energía, ¿no? que nos da la vida, que nos sostiene, parece que hayamos perdido esa magia. ¿Qué les dirías a esas personas que en ese momento no ven el final del túnel? Bueno, a ver, se les puede decir muchas cosas y con muchos tonos diferentes, tonos más empáticos y tonos a veces más duros. Lo que no voy a hacer es a compadecer a nadie, porque yo he estado ahí y no me ha servido de nada la compasión. Si les doy un poco de caña, igual les ayudo un poco más. Sé que se enfadarán conmigo, pero yo no estoy aquí para caer bien, sino para ayudar, ¿no? Entonces, lo que les podría decir es, llora todas tus lágrimas, que sepas que tu ángel está ahí sentado llorando contigo, y cuando acabes, te levantas y te haces cargo de tu vida. Porque yo sé lo que es estar solo delante de un problema, pero también sé que es una derrapada del ego, que cree que puede con todo y no va a poder. O que cree que debe hacerlo. O que cree que debe y no va a poder. O que cree que su vida es solamente aquello que ve y puede tocar, lo cual es falso. Entonces, hasta que no rompas este patrón y pases al otro paradigma, no te va a ir bien. Entonces, sé lo que estás pasando, llora tus lágrimas hasta que se te acaben y después levanta el culo del suelo y si estoy cerca te daré una patada para que sigas adelante avanzando. Porque es lo mejor que puedo hacer por ti. Sí, hay veces que necesitamos esa patada. Sí. Yo estoy aquí para darla. Muchísimas gracias, Raimon. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por compartir tu sabiduría, y tus experiencias y tu conocimiento con nosotros. Gracias a ti, Paqui. Y a vosotros, amigos y amigas, muchísimas gracias. Os animo a leer el libro de Raimon y sobre todo a ponerlo en práctica e iniciar el camino del ángel. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.